Bien, muy buenas tardes, estudiantes del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. Damos por iniciada esta cuarta, digamos, sesión o cuarto encuentro de los IPAs de la tarea 2, Trigonometría. Como les dije, hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con el ejercicio de los bloques 5. Entonces voy a compartirles pantalla. ¿Listo? Ahí está compartiendo la pantalla. Esos ejercicios del bloque 5 están acá. Listo, entonces digamos, la idea ahorita es como contextualizarlos un poco sobre cómo se puede redactar o plantear el ejercicio con el fin de identificar cuál de las temáticas de la tarea 2 es la que trabaja el ejercicio. Se plantea el ejercicio, más no se va a solucionar, ustedes lo van a solucionar. Obviamente, pues yo le daré algunas pautas para que lo puedan empezar a plantear y a resolver, ¿de acuerdo? Entonces, el ejercicio es este que les estoy compartiendo la guía, ¿cierto? ¿Me confirman si están viendo la guía? Sí, señor. Listo, gracias, Shailey. Entonces, listo, es un ejercicio de aplicación, obviamente sobre trigonometría. El primero de ellos es este, ¿no? El ejercicio A. El bloque de los ejercicios se llama bloque ejercicio 5, ejercicio de aplicación. Vamos a mirar entonces el A. Hoy, pues, tengo una dificultad y es que no traje la tableta gráfica, pero igual ahí les voy a ir mostrando cómo analizar el ejercicio. ¿Listo? Bueno, entonces tenemos esto. Listo, entonces dice, es el ejercicio A, dice, se golpea un diapasón digamos es con instrumento, ¿cierto? Lo cual produce un tono puro cuando sus puntas vibran. Las vibraciones que se producen se pueden modelar con la función, y acá está una función, B sub t igual a 3 décimos el seno de 381 pi por el tiempo. Cuando nosotros, digamos, esta temática de este ejercicio es exactamente la temática del ejercicio 1. Recuerden que el ejercicio 1 habíamos hablado. Sí, bueno, voy a escribir aquí con el mouse, no va a quedar, digamos, tan poquito tan derecho o tan claro como de pronto con las otras ocasiones. Habíamos hablado que había aquí una letra A, venía la multiplicada la función, después aquí venía una letra B, la variable X, después venía una letra C, sumándole dentro de ese paréntesis, y que ese paréntesis se llamaba el argumento, y después viene una letra D. Entonces, mira, si comparamos esta estructura nos damos cuenta que efectivamente la expresión A existe, que es esta, la expresión B existe, que es esta, 381 pi. El valor de C en esta estructura no hay y el valor de D no hay. O sea que para el ejercicio A, tenemos es solamente el término de A, que recuerden que A es la amplitud, y el término B que multiplica a la variable. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. Nosotros habíamos hablado que esto era Y y que esto era X. En este caso, pues no nos hablan de una Y ni una X, sino nos hablan de una B, haciendo referencia a dicen que ese B sub t es el desplazamiento de las puntas en milímetros en el tiempo t en segundos. O sea que esa B sub t representa es un desplazamiento. Cuando se escribe entre paréntesis, quiere decir que está escrita en función del tiempo. Ahora, eso es igual a 3 décimos, y esos 3 décimos están multiplicados por el seno, ¿cierto? De 381 pi por la variable, que en este caso, en este ejemplo, la variable es el tiempo, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que si yo me pongo a comparar, puedo identificar fácilmente que el valor de A, es decir, la amplitud, es el valor que multiplica a la función trigonométrica, en este caso es 3 décimos. Bien, el valor de B, en este caso, pues es el término que multiplica la variable temporal, que en este caso, o en este ejemplo, es 381,
pi. Perdón, 381 pi. ¿Listo? Bueno, ¿qué nos piden aquí en este ejercicio? Nos dicen determine el periodo de vibración. Lo primero. Entonces recuerden ustedes que el periodo se calcula como, utilizamos la letra T para representarlo, y se calcula como la división entre 2pi sobre b. Donde b, como dice acá, como les acabo de decir, donde b es igual a 381 pi. Entonces simplemente de reemplazar el valor de b aquí en esta expresión para la fórmula para calcular el periodo, y de esa manera pues determino ese valor, que es el periodo de vibración. ¿Qué más nos piden calcular? Calcule la frecuencia de vibración, es decir, la cantidad de veces que vibra por segundo. Resulta que, recuerden ustedes que el periodo es el tiempo en que realiza un ciclo o una oscilación, y la frecuencia de oscilación está directamente relacionada con el periodo de la siguiente manera. Como el periodo y la frecuencia son cantidades inversas multiplicativas, eso significa que si yo conozco el periodo, puedo calcular la frecuencia haciendo la división entre 1 y el valor del periodo. Entonces, a partir de esta expresión, yo fácilmente puedo calcular la frecuencia. La primera que me dice, a mí que me dicta o que me indica qué información me proporciona el periodo. La información que me proporciona me dice que el periodo es igual a el tiempo que utiliza en dar una sola oscilación. ¿De acuerdo? Entonces, eso es el periodo. ¿Y cuál es la frecuencia? La frecuencia, por otro lado, es la cantidad de oscilaciones que realiza en un solo segundo. ¿De acuerdo? Esa es la gran diferencia. ¿Listo? Esa es la gran diferencia. ¿Cómo se calcula? De esta manera, dividiendo 1 sobre el periodo. ¿Qué más nos piden calcular en este ejercicio? Nos piden, bueno, calcula la amplitud de vibración. La amplitud de vibración, pues como ya vimos, es simplemente el valor que está acompañando a la función seno. En este caso es el valor de A, ¿cierto? Y en este caso o en este ejercicio, pues no sería más lo que toca hacer, no es más lo que nos piden hacer. Sin embargo, pues vamos a mirar algún elemento, un elemento adicional de lo que tiene que ver con la graficación. Entonces vamos a graficar esa función trigonométrica y para mirar algunas características. Entonces recuerden que ponemos el GeoGebra clásico y escribimos la ecuación. Aquí no ponemos b, sino que aquí volvemos a escribir el y, seno, ¿cierto? Seno de este. 381 decía ahí, 381 multiplicado por pi, escribo la letra pi, multiplicado por la letra x. Y eso aquí al inicio dice que es 3/10 la amplitud. Listo, como ya sabemos, la amplitud es el valor más alto y bajo, y el mayor y menor, con respecto a un eje de referencia que nosotros nombramos. Pero fíjense ustedes que si yo miro esta gráfica así, parece que fuera una barra y no se ve como si fuese una función trigonométrica. Sin embargo, si yo me voy acercando lo suficiente, me voy a ir dando cuenta que sí aparecen unas líneas ahí, ¿cierto? Entonces vamos a hacer que aparezca, que se vea de forma más clara la onda, ¿cierto? El movimiento periódico de esa función. Entonces, como ustedes acá tienen que calcular el periodo, ustedes se van a dar cuenta que ese periodo es chiquitico, es muy, muy pequeñito. Ese periodo es de alrededor de 0,002, pero igual ustedes lo van a calcular, ¿no? Ustedes igual lo calculan, ¿sí? Entonces, cuando lo calculen, van a hacer lo siguiente aquí en el GeoGebra. Van a darle clic derecho, aquí afuera donde está, donde diga, pues cosa tal de que no cojamos la gráfica, acá en el plano cartesiano, y leemos vista gráfica. Y en vista gráfica vamos a empezar a manipular los ejes. Entonces, en el eje X vamos a colocar un valor muy pequeñito, por ejemplo 0.06. Y en el eje X vamos a colocar el mismo, pero positivo, 0.006. Vamos a ver qué pasa. Y fíjense que ahora sí ya se ve mucho mejor, o se ve la gráfica, la onda, digamos, el movimiento periódico de esa función.
Ahora, recuerden que el periodo es la distancia que hay entre dos puntos que tienen comportamiento consecutivo, que es este que está entre estos dos punticos. ¿Listo? Esa, digamos, sería la forma de poder graficar y de ver, o sea, de ver la gráfica o ver exactamente la onda sinusoidal, porque así inicialmente pues no me lo permite. Sí, porque cuando lo grafico así, ella me parece que fuera una franja, ¿cierto? Como si fuese una franja que tuviera un rectángulo que tuviera, digamos, todo, digamos, todo relleno, pero se ve así porque es que esta onda, o sea, se repite tan seguido que se ve que esos trazos son muy cercanos unos de otros. Por ejemplo, mira, aquí tengo 0 y acá tengo 0,002 y acá tengo 0,003. Entonces están muy pegaditos, ¿vale? Entonces, ese es el primer ejercicio, es muy sencillito. Tiene que ver con el ejercicio 1 del trabajo. Preguntas a ver de este ejercicio. ¿Hay preguntas? Al parecer no, profe. Sí, eso veo. Listo. Vale, permítame, trato de hacer algo acá. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué dice la guía? Acá. Listo. Vamos para el ejercicio 2. Calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4,5 metros sobre el piso horizontal que mide 5,2 metros. Listo. El ejercicio B del bloque 5. Voy a pegarlo acá y vamos a analizarlo a ver qué es lo que nos preguntan ahí. Listo. Entonces, mira, tenemos, dice calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste de 4,5 metros. Bueno, entonces lo primero, pues tenemos acá la línea horizontal. Ay, yo no puedo. Ujú. A esto qué le pasó, señor. Bueno, vamos a utilizar otra herramienta porque aquí no me dejó. Listo, entonces vamos a hacerlo desde acá. Listo, entonces tenemos la línea horizontal. Vamos a suponer que esta es la horizontal. Listo, tenemos el poste. Listo, acá me dicen que este poste tiene altura de 4,5 metros. Ah, perdón. Eh, dice calcular la distancia que proyecta la sombra de un poste. Ah, sí, el poste tiene 4,5 metros. Entonces, por ejemplo, voy a insertar aquí una ecuación. Escribir aquí 4,5 metros. Listo. Viene por acá unos rayos de sol. Vamos a suponer que estos son los rayos. Listo. Y me dice que sobre el piso horizontal mide 5,2 metros. O sea que aquí abajo, esa sombra proyectada
desde acá del poste hasta este punto de acá es de 5,2 metros. ¿Listo? Analizando yo esta información, me doy cuenta que aquí se forma una figura geométrica que se llama triángulo rectángulo, es decir, que tiene un ángulo de 90 grados, donde aquí se ve que 4,5 metros y 5,2 metros son los lados que forman el ángulo recto, ¿cierto? Estos son los lados que forman el ángulo recto. ¿Qué significa eso? Eso significa que si esos dos lados se forman el ángulo recto, perdón, entonces estos dos lados son los que, ¿qué nombre reciben? Los catetos, ¿de acuerdo? Entonces, si yo quiero calcular esta distancia, ¿sí? De esta, digamos, o este rayo de sol, debo aplicar el teorema de Pitágoras, que fue lo que vimos nosotros en el ejercicio 3, la aplicación del teorema de Pitágoras, donde esta línea que está acá es la incógnita y en este caso pues es la hipotenusa. ¿Listo? Esta incógnita, perdón, esta es la hipotenusa. Entonces tenemos que calcular la hipotenusa. ¿Listo? Recuerden que el teorema de Pitágoras, ¿cómo se plantea? Pues en este caso, para estos valores que están acá, recuerden que lo que me dice a mí la reglita es que la hipotenusa al cuadrado, entonces coloco acá un índice, la hipotenusa al cuadrado es igual, ¿cierto? A un cateto al cuadrado. Es para escribir cateto al cuadrado, acá pues sería aquí cuadrado, aquí coloco entre paréntesis el valor de uno de esos dos catetos, que en este caso puede ser 4,5 metros. ¿Listo? Y después, pues, más el otro cateto, pero también al cuadrado, 5,2 metros. Y pues plantean las operaciones ahí, que o sea, resuelven las operaciones que están ahí planteadas y despejan este valor. Ese ejercicio nosotros lo hicimos, o sea, digamos, ese desarrollo. ¿Sí? Digamos, aquí ya no aparece porque se me borró, pero ese ejercicio aparece, digamos, ese planteo que me dice a mí cómo calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo. Es decir, cómo calcularla cuando conozco el valor de los dos catetos. ¿Listo? Preguntas de este ejercicio. A ver. Profe, esa es la única forma de resolver el problema. Sí, con los datos que están ahí planteados, sí. Y con el teorema de Tales no se puede. Teorema de Pitágoras, no. El teorema de Tales, no. El teorema de Tales es otro. Sí, de hecho, digamos, ese desarrollo sí lo hicimos nosotros. O sea, el teorema de Pitágoras sí lo hicimos, claro que lo hicimos. Ejemplo, pero yo estoy buscando la grabación, las grabaciones son esta lista. Ese fue el ejercicio 1, profesor. Sí, ese En fue ese no, en ese no hay que realizar relaciones trigonométricas ni nada de eso, ¿cierto? Solo resolver la hipotenusa. Si nos pidieran el la ángulo, sí. hipotenusa. Si nos pidieran el Ah, ángulo, sí tendríamos que hacer relaciones trigonométricas. Pero, ah. espera, mira, esta es solución de triángulo rectángulos. Mira, este fue el caso, Ese fue este caso que hicimos acá, mira. ¿Cuándo queremos determinar la hipotenusa? Caso 1, que lo vimos en el CIPAS 3 de 5, realizado el 5 de abril. ¿De acuerdo? Para que se ubiquen ahí en lo que hemos hecho. ¿Listo? Seguimos entonces. Vamos a mirar este ejercicio C. Voy a copiarlo. ¿Alguna otra pregunta del B? En mi caso no, profesor. Vale, gracias. Listo. Entonces vamos a analizar este.
Ah, pero es que este no me deja dibujar, hombre. Bueno, no sé qué pasó ahí. No importa. ¿Cómo lo soluciona acá? Dice, se desea realizar la programación de vuelo de reconocimiento de un dron. Para ello se tiene identificado un punto de salida, ¿cierto? Entonces tenemos un punto de salida. Puede ser este. Y a ese punto pues lo llaman simplemente A. ¿Listo? ¿Qué más nos dice el ejercicio? Nos dice eh, se tiene identificado un punto de salida, el punto de aproximación B. No puede haber otro punto que lo llaman punto de aproximación con la letra B. Y me dicen, y un punto de retorno del equipo, que lo llaman C. Listo. Me dicen, si conocemos que la distancia entre el punto de salida y el punto de aproximación es de 80.5 metros, es decir, que la línea que une esos dos puntos, voy a hacer una línea entre estos dos puntos, ¿cierto? Este punto y este punto, bueno, el color rojo, tiene un valor de 80.5 metros. Y me dice que el ángulo de inclinación para el ascenso es de 68 grados. Entonces, vamos a hacer antes de eso otra línea que una los otros, este punto, perdón, esta línea que une acá con este punto. Listo. Me dice entonces que un ángulo de ascenso, bueno, la expresión correcta es un ángulo, digamos, de elevación, ¿no? No ángulo de ascenso, es decir, cuando miro hacia arriba. Entonces, ese ángulo de elevación, en este caso, es este ángulo de acá abajo, ¿sí? Porque se mide de la línea azul a la línea roja, hacia arriba. Entonces me dice que es de 68 grados. Entonces escribo aquí 68 grados. Listo. Listo. Y me dice que el ángulo de presión para el descenso es de 40 grados. Entonces tengo que hacer otra línea. Sería desde acá hasta acá. ¿Listo? Y el ángulo de presión o de descenso. Bueno, el nombre correcto es ángulo de presión. Bueno, no importa. ¿Listo? Voy a hacer es otra línea acá para mostrarles exactamente cuál sería o cuál es ese ángulo de presión. Pongo aquí una línea horizontal. Voy a colocarla en color negro. Voy a colocarla, por ejemplo, en líneas, en rayas, ¿cierto? Y el ángulo de presión es el ángulo, ¿listo? Que aparece o que se mide desde esta línea, desde este punto, esta línea punteada, hacia abajo. Por eso se llama ángulo de presión, porque se mide hacia abajo. Ese ángulo es el de acá, que son 40 grados en este caso. ¿Listo? Bien. Ahora, resulta que esta línea punteada y esta línea en color azul, venga, pongo esta línea de otro color para diferenciarlos. Esta línea en color azul son paralelas. ¿Sí? Estamos asumiendo, digamos, que sean paralelas. Al ser paralelas, este ángulo de acá entre la línea punteada y la línea verde y el ángulo entre la línea azul y la línea verde, en geometría se llaman ángulos alternos internos. Los ángulos alternos internos siempre son iguales, o sea que este ángulo de acá entre la línea azul y la línea verde es de 40 y este ángulo de acá entre la línea punteada y la línea verde también es de 40 por ser ángulos alternos internos. ¿Listo? Bien. Entonces, recuerden ustedes que nosotros hemos visto que hay un teorema que me dice que la suma de los tres ángulos internos de cualquier triángulo siempre suma 180. Entonces, si, si yo tengo yo tengo en un triángulo, dos de los tres ángulos, pues fácilmente puedo calcular el tercero. Para este ejemplo, ¿cuánto mide el ángulo de acá arriba? Te está viendo que este ángulo de acá mide 68 y que este mide 40.
Otra vez, sabemos, le recordé que estos tres ángulos internos de cualquier triángulo miden 180, ¿no? Entonces, sabiendo que uno mide 68 y que otro mide 40, ¿cuánto mide ese tercer ángulo? ¿Cuánto? Bueno, vamos a hacerlo fácil, mira. Entonces tú tienes esto. Yo sé que en total tiene que sumar 180 a los tres ángulos. Entonces a 180 le resto 68 y le resto los 40. O sea que este ángulo de acá tiene que medir 72 grados, ¿vale? Pero entonces dirá uno, ¿para qué? ¿Por qué calcula esos grados si no lo están pidiendo? Pues lo calculo para que yo pueda plantear, saber si utilizo la ley del seno o la ley del coseno. ¿Por qué hablo de la ley del seno y la ley del coseno y no hablo de relaciones trigonométricas? ¿Quién me dice por qué? O porque en este caso les dije, bueno, voy a mirar qué aplico, ley del seno, ley del coseno, y no dije, voy a ver si aplico las relaciones trigonométricas o el teorema de Pitágoras. ¿Cuál es la razón de utilizar acá seno, ley del coseno y no relaciones trigonométricas y teorema de Pitágoras? A ver, para los que estuvieron presentes en la otra CIPOS. Recuerden ustedes que la ley del seno y la ley del coseno se aplica solo a triángulos oblicuángulos. Y este pues es un triángulo oblicuángulo. ¿Qué es un triángulo oblicuángulo? El que no tiene 90 grados, ¿vale? Para que recuerden esa partecita. Ahora, ¿qué nos faltaría de pronto escribir acá? Pues entonces este valor en el dibujo me dice que la distancia entre el punto de salida y el punto de aproximación es de 80.5. O sea que este valor, incluir texto no. Este lado mide 80.5 metros. ¿Listo? Vamos a poner aquí valores. Por ejemplo, le vamos a llamar aquí, le vamos a llamar X. Y este lo vamos a llamar, por ejemplo, Y. ¿Listo? Y entonces vamos a hacer lo que les decía yo, o lo que hicimos cuando hicimos la tabla, cuando vimos lo que es ley del seno y ley del coseno. Vamos a hacer la tablita, una tablita que yo les dije. ¿Listo? Entonces, en esa tablita, recuerden que yo les hice una tablita que tenía dos columnas y tenía estos valores así, más pequeñita. Y en esa tablita les dije, listo, vamos a colocar aquí el lado y el ángulo opuesto a ese lado. ¿De acuerdo? Vamos a empezarlo a clasificar. Hacemos por el de 80.5 metros. ¿Cuál es el ángulo opuesto a 80.5 metros? De los que están ahí. ¿Me dicen, por favor? ¿Cuál es el ángulo opuesto ahí a los 80.5 metros? 40. 40, correcto. Entonces aquí son 40 grados. Listo. Vamos por el lado X. ¿Cuál es el ángulo opuesto a X? 72. Correcto. Y finalmente, el lado opuesto a Y, pues ya es por defecto o el que queda libre es 68 grados. Entonces, mira, lo que les dije, lo que les dije en el CIPAS del sábado. Según esto, mira que conozco, aquí me dicen que estoy conociendo
A mí me dicen que estoy conociendo, me dicen que estoy conociendo, o que conozco estos dos datos, ¿sí? Entonces, al conocer esos dos datos, quiere decir que utilizo la ley del seno o la ley del coseno. Lado y ángulo opuesto a ese lado. Hay que aplicar ley del seno. ¿Cómo? La ley del seno. La ley del seno, correcto, muy bien. Entonces, puedo utilizar la ley del seno para calcular. En este caso, lo que me pide a mí calcular es que determine la distancia entre el punto de partida y el punto de retorno, es decir, la distancia entre este punto A y este punto C. Entonces, ahí puedo aplicar la ley del seno. Planteémosla así rapidito, esa ley del seno. Entonces, y ya ustedes deciden de las parejas que se forman ahí, o de las, perdón, ¿qué dice aquí? De lo que voy a escribir acá, del planteo de la ley del seno, ustedes deciden cuál pareja es, o tienen que identificar cuál pareja es la que deben de utilizar. Tenemos esta estructura, esto es igual, recuerden que era así, igual, y recuerden que era así. Listo. Entonces recuerden que yo les dije que la incógnita, la idea es que la coloquen en el numerador. La distancia entre el punto A y aquí qué dice. La distancia entre el punto A y el punto C, en este caso se llama X, que es incógnita. Voy a escribirla arriba. Y abajo, ¿qué escribo? Acá abajo escribo el seno del ángulo que está enfrente de X, en este caso 72 grados. ¿Listo? ¿Cuál otra pareja vamos a escribir? Por ejemplo, escribamos la de los datos conocidos, que es esta que está aquí, que son 80.5 metros, y debajo el seno de 80, del ángulo que está enfrente de 80.5 metros, que es 40 grados. Y finalmente el tercero, que es Y, sobre el seno del ángulo que está enfrente de Y, que es 68 grados. ¿Listo? Cuando yo utilizo la ley del seno de estas tres, siempre debo tomar el fraccionario donde estén los dos datos conocidos. En este caso, pues debo tomar este del centro. Y el otro fraccionario que tomo, pues es el fraccionario donde está la incógnita que yo quiero calcular. En este caso, la incógnita que me están pidiendo que calcule es el valor de la X. Entonces, tomaría o plantearía la ecuación del seno entre esta fracción en color azul, que es la que tiene el dato conocido, y esta fracción en color rojo, que es la que tiene los dos datos conocidos, tanto el lado como el seno del ángulo, como el ángulo que está enfrente de ese lado. ¿Listo? Y ese es el ejercicio 3, así se plantea, ya el resto lo resuelven el estudiante que haya correspondido. ¿De acuerdo? Preguntas a ver. Bueno, parece que no. Listo. Ejercicio 4. O ejercicio D, perdón. Listo. Listo. Entonces dice que en un campo de fútbol entrenan los jugadores de un equipo para su próximo partido. Carlos y Alberto deben ir por el balón. Teniendo en cuenta que el balón B está a 90 metros de Carlos, entonces tenemos aquí un primer dato. Tenemos aquí un balón. Lo representamos con la letra B. Tenemos aquí una persona, que en este caso es Carlos. Vamos a colocarlo por acá. Y pues vamos a ponerle, ahí le ponen la letra C. ¿Listo? Y me dicen que entre ellos están a 90 metros. Entonces vamos a hacer de una vez la línea. 90 metros, vamos a colocar la verde. Tengan en cuenta que yo le puedo, digamos, hacer varias modificaciones. Aquí puse el trazo más grueso. Y me dice que el ángulo que se forma entre el balón y Alberto es de 127 grados y la distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros. Listo, entonces ese ángulo es un ángulo obtuso, es un ángulo mayor a 90 grados, es un ángulo grande.
Entonces, esta abertura entre Carlos y Alberto debe ser un valor grande. O sea, me refiero a la parte gráfica. Entonces tengo que hacer esta parte amplia para que sea de dibujar la línea entre Carlos y Alberto. Entonces vamos a insertar otra línea desde acá. Vamos a suponer que por aquí está, la otra persona. Esa otra persona en este caso se llama Alberto. ¿Listo? ¿Qué tenemos acá? Pues nos falta colocar esta distancia de 90 metros. ¿Listo? Y me dice que el ángulo entre Alberto, que es esta línea azul, y el balón, que es esta línea verde, son de 127 grados. Entonces, vamos a colocar ese valor, que son estos que están acá, 127 grados. ¿Listo? Ahí tengo ya esa información. ¿Listo? 127 grados. Listo, entonces ahora me dice que la distancia entre Carlos y Alberto es de 100 metros, o sea que esta distancia que hay acá, listo. Y me falta entonces cerrar ese triángulo. ¿Qué hombre? Esto no sé. Sí, se me libra. Listo, hasta aquí preguntas. Preguntas hasta ahí del dibujo. No, ¿alguna pregunta hasta acá? Ven. ¿Ninguna? Ah, pues madre, me quedé sin plata. Al parecer no, profesor. Listo, Shail, gracias. Bueno, entonces, vamos a ponerle nombre a esta incógnita. Listo. Llamarla X. Listo. Bueno, entonces me piden, determinen la distancia que hay entre el balón y Alberto, es decir, la incógnita que yo estoy llamando X. Entonces, traigamos otra vez este cuadrito para saber si aplicamos, para saber si aplicamos ley del seno o ley del coseno. Entonces, empezamos. Empecemos por estos 90 grados. Y pues tendríamos que nombrar estos ángulos. Con estos ángulos de acá, vamos a llamar estos ángulos, bueno, por ejemplo, este lo vamos a llamar, este de acá lo vamos a llamar alfa. Aquí está alfa. Y este de aquí lo vamos a llamar beta. Listo, empecemos por alfa. Entonces, por ejemplo, aquí alfa. Listo. ¿Y cuál es el ángulo? Pues este es el ángulo. El lado opuesto a alfa es 100 metros. O sea, acá son 100 metros. Listo. Sigamos con beta. El ángulo, pues, perdón, lo puse en el lado que no era. El ángulo es acá. Beta. El lado opuesto a beta son 90 metros. Aquí van 90 metros. Listo. Y finalizamos con este ángulo de 127 grados.
¿listo? Y el lado opuesto a 127 grados es X. Entonces, como podemos ver, fíjense ustedes que en esta tablita donde ponemos lado y ángulo opuesto a ese lado, no hay ninguna fila donde se conozca tanto el lado como el ángulo. Entonces, cuando pasa ese caso, que es el caso contrario al anterior, ¿cierto? Utilizo la ley del coseno, ¿ok? Utilizo la ley del coseno. Repito, cuando yo hago la tabla y conozco lado y ángulo opuesto de ese lado, aplico ley del seno. En caso contrario, aplico la ley del coseno, ¿listo? ¿Qué me pide el ejercicio? Que calcule la distancia que hay entre el balón, que es este punto B, y Alberto, que es este punto A. Entonces, debo calcular esta distancia que la estoy llamando yo aquí X. ¿Cómo planteamos o cómo se plantea la ley del coseno en este caso? Entonces, para el caso, en este caso es para el caso de X. ¿Listo? Entonces tenemos, cuando colocamos acá un subíndice, un superíndice, que sería X elevado a la 2, tiene que ser igual. Entonces recuerde que cuando vimos la ley del coseno dijimos, listo, es este lado, puede ser este lado. Voy a colocar aquí otro exponente. Voy a colocar una estructura, listo, y la voy a copiar. Porque recuerden que se pone dos veces. Para el primer lado, al cuadrado, que sería en este caso 90 metros. El otro lado, en este caso son 100 metros, también elevados al cuadrado, menos dos veces el primer lado, 90 metros, por el segundo lado, 100 metros, por el coseno del ángulo que forman esos dos lados. En este caso, ese ángulo es 127 grados. Y ahí queda planteado el teorema del coseno, que también esta estructura vimos cómo se hacía. Fíjense que eso lo hicimos, pero esa ya la hicimos fue en el encuentro 4, en este de acá, ley del coseno. Acá está la ley del seno, por aquí más adelante estará la ley del coseno. Listo, mira. Bueno, entonces hicimos primero el caso 2 y después hicimos el caso 1. Mira, acá hicimos ese caso que les estoy mostrando, donde la incógnita queda aquí en el lado izquierdo elevado al cuadrado, que es este caso que estoy mostrando acá. ¿Listo? Y ese es el ejemplo D, el ejercicio D. Preguntas a ver. Bueno, creo que no. ¿Listo? Bueno, veo que no. Sigamos entonces. Listo. Bueno, y ya para terminar en este ejercicio vamos a hacer una pequeña aclaración, pues para que el ejercicio tenga sentido y se pueda solucionar. Porque digamos hay una información ahí que confunde y que hace pensar el siguiente planteamiento. ¿Listo? Entonces, lo que le vamos a agregar es lo siguiente. No vamos a dejar, digamos, vamos a aclarar que en la cima de la montaña hay una parte plana. Creo que eso se llama meseta, ¿cierto? Entonces, al ser una meseta, sería de esta forma, una figura similar a esto, que es una especie de trapecio. No lo veo acá, que es algo como esto. ¿Listo? Entonces la meseta tiene una parte plana y acá arriba es donde va a ir el poste. ¿Sí? Si no hacemos aclaración, digamos, el ejercicio queda muy complejo o de hecho, digamos, no hay forma de solucionarlo, al menos con las herramientas que nosotros les hemos dado. Bueno, ya haciendo, digamos, esa pequeña corrección de que acá, digamos, sería la meseta de una montaña, dice que es un poste de energía de alta tensión de 14 metros. Entonces, bueno, vamos a dibujar el poste. Con ahí está el poste. ¿Listo? Y me dice que para sujetarlo el encargado manifiesta que dos templetes deben quedar a 65 grados y 42 grados respecto al piso. ¿Listo? Entonces, esos dos templetes, digamos, fíjese que me están diciendo, no me están diciendo que si los coloco a lados opuestos o si los coloco
en el mismo lado, ¿sí? Para este caso, pues, hay dos maneras de interpretarlo, ¿no? Una, que sería, en este caso, en un solo lado. Sin embargo, al colocarlo en un solo lado, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a encontrar algunas dificultades para poderlo resolver. Vamos entonces a colocarlo o asumir que esos dos templetes van a ir en lados opuestos. O sea, viene un templete para acá y después viene otro templete para allí. Caramba, la que estoy seleccionando. Perdón, qué pena. Listo. Listo, ahí están los dos templetes. Entonces me dicen, ¿qué información me están diciendo o me están dando? Me están dando que, digamos, acá hay un ángulo. Que hay un ángulo que forma el templete. Hay uno de 65 grados. Puede ser este. Y hay uno de 42 grados. Que puede ser este. El hecho es que son opuestos. Y además me están diciendo que la altura de este poste es de 14 metros. Voy a poner 14 metros en este lado, en el lado, digamos, izquierdo de esa figura. Y a propósito, ya les digo por qué voy a colocar 14 metros al lado derecho. ¿Listo? Entonces tengo esa figura. ¿Qué quiero determinar yo? El valor de estos templetes. Entonces vamos a colocarle esos templetes unas letras que son las incógnitas. O sea, ¿cuál es la longitud de esos dos templetes? ¿Listo? Entonces, es un ejercicio relativamente sencillo, ¿sí? Entonces, si ustedes si dividen esta figura en dos figuras, en dos partes, por ejemplo, cojo esta primera parte, ¿cierto? Y la separo aquí, digamos que sea esta. Listo, me doy cuenta que tengo un triángulo rectángulo del cual conozco un ángulo, conozco este lado, donde este lado con respecto a este ángulo de 65 grados es el cateto opuesto y quiero calcular esta distancia que para este triángulo rectángulo es la hipotenusa. Ahora, si después yo cojo ahora esta parte del triángulo, ¿cierto? Y lo pego acá, la separo, la otra mitad, pues me doy cuenta que tengo otro triángulo rectángulo del cual conozco el ángulo, conozco el lado opuesto a ese ángulo y quiero calcular la hipotenusa. Eso lo vimos, o la explicación de ese tipo de ejercicios de relaciones trigonométricas, los trabajamos en el ejercicio, en el CIPAS 3, ¿cierto? ¿Qué pasa el comercial? Ah, carambolas, otro comercial. ¿Listo? Entonces lo vimos acá, cuando vimos relaciones trigonométricas. Recuerden que vimos teorema de Pitágoras, caso 1, caso 2, y después miramos relaciones trigonométricas. Entonces, es simplemente aplicar las relaciones trigonométricas a esos dos triangulitos, tanto el de la izquierda como el de la derecha, y fácilmente puede determinar, en primer lugar, la longitud, digamos, de estos dos. Ah, pero qué pena. Primero resolví la parte B antes que la A, qué pena. Entonces, vamos a mirar cómo resuelvo la primera. Bueno, esa sería como la parte B, lo que les acabo de decir. Ahora, ¿cómo soluciono la parte A? Que es determinar la distancia entre los dos anclajes. Es decir, la distancia entre este punto de acá, este punto que está aquí, y este punto que está acá. Entonces, esa partecita tampoco es tan complicada. Como que nosotros para eso, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos primero que todo a determinar, digamos, podemos hacer lo siguiente. Podemos también otra vez, voy a hacer algo acá.
Una manera podría ser la siguiente. Una manera podría ser la siguiente. ¿Puedo yo otra vez utilizando relaciones trigonométricas? Esto lo debemos llamarlo de otra manera, por ejemplo A, ¿cierto? Sabiendo que este es el ángulo, este es el cateto opuesto al ángulo y este es el cateto adyacente, utilizar una relación trigonométrica para calcular el valor de A. Y para este lado de acá, que lo va a llamar B, bajo el mismo principio, este es el ángulo, este es el cateto opuesto al ángulo y este es el cateto adyacente. Recuerden que la relación trigonométrica que, valga la redundancia, relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente es la tangente. Entonces, con tangente yo puedo calcular el valor de A y el valor de B. Ahora, la distancia entre los anclajes pues va a ser la distancia A más la distancia B. Y de esa manera pues yo fácilmente puedo calcular el valor o lo que me están pidiendo en el punto 1. Y en el punto 2 pues fue como les dije inicialmente. ¿Listo? Entonces, preguntas a ver. Buenas tardes. ¿Listo? Bueno, creo que no hay preguntas. Entonces, teniendo en cuenta eso, Shailey no ve la presentación. Hasta ahorita leo el chat, qué pena. Ya, sí lo logré ver, profesor. Ah, listo, Shailey. Pues entonces, como veo que no hay más preguntas, entonces sería eso. Planteen, igual ahí ya les colaboré en la parte, digamos, de plantear las ecuaciones. Ya, digamos, es hacerlo bien bonito, bien organizado, hacer los desarrollos y pues me los presentan en caso tal de que tengan dudas. Bueno. Entonces, bueno, Profesor, estudiante. Señora, sí, señora, cuéntame. yo le envié al interno de aquí de Teams el ejercicio, el que yo elegí ¿Cuál me para enviaste? ¿Cuándo? el B Sí, pero del ¿cuándo me bloque lo enviaste? 5. Ahora mismo. Ah, ya, ahorita lo reviso. Bueno, es que me... Sí, para que lo mire, Vale, por favor. vale, Shelly, claro que sí, con mucho gusto. Listo, Delia, Samuel, Valentina, Shailey, Ashley, les agradezco mucho su atención. Ahorita apenas descargué la grabación, la subí una vez a la lista de reproducción de YouTube para que revisen, digamos, si hay partecitas en que no quedó muy claro. Bueno, igual estoy pendiente de cualquier duda, inquietud, ¿listo? Entonces, gracias por su atención y nos vemos. Estamos en contacto. Chao, chao. Listo, profe, muchas gracias. Chao, buenas tardes.